Tomás y yo acabábamos de llegar a la antigua casa de campo de su padre. La casa se alzaba en medio de un espeso bosque, sus paredes cubiertas de musgo y el tejado ligeramente hundido. Alrededor reinaba un silencio absoluto, roto solo por los sonidos del bosque. Observé el lugar, tratando de entender qué nos esperaba en las próximas semanas. Tomás sonrió mientras salía del coche. ¿Lista para unas vacaciones en plena naturaleza, María? Le devolví la sonrisa, pero sentí una inquietud inexplicable en mi interior. Esta casa, rodeada de bosques y un lago, parecía tan aislada, como si estuviera apartada de todo el mundo. Tal vez esto era lo que necesitábamos, pensé, un descanso lejos del bullicio de la ciudad. Cuando nos recibió en la puerta, Santiago, el padre de Tomás, tenía el mismo porte confiado y dominante que recordaba de nuestros encuentros anteriores. Su figura era fuerte como una roca, y sus ojos, penetrantes, parecían ver a través de todo. María, su voz era suave, pero su mirada duró demasiado, como si estuviera evaluándome. ¡Qué alegría verte! Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Santiago me abrazó, y traté de disimular mi incomodidad con una sonrisa educada. Disfruten, de verdad. Este lugar siempre ha sido mi refugio de todos los problemas, continuó. Estoy seguro de que te encantará. Asentí, intentando no darle demasiada importancia a su atención, pensando que solo era una peculiaridad suya. Después de todo, las personas mayores a veces tienen formas curiosas de comportarse. Sin embargo, la sensación de algo inapropiado no me abandonaba. Mientras tanto, Tomás ayudaba a descargar nuestras cosas. Solo me quedaba observar sus movimientos y tratar de ignorar la inquietud que crecía lentamente dentro de mí. Al día siguiente, Santiago nos propuso dar un paseo por los alrededores de la casa. El sol brillaba suavemente, bañando todo a su paso en una cálida luz dorada, mientras una suave brisa jugueteaba con las copas de los árboles. Caminábamos los tres. Tomás iba un poco más adelante, inmerso en sus pensamientos, y yo caminaba al lado de Santiago. Él me contaba cómo había elegido este lugar con gran cuidado y cómo el lago había resultado ser un rincón de paz y tranquilidad. «¿Sabes, María?», comenzó de repente, con un tono bajo como si no quisiera que Tomás nos oyera. «Siempre me ha parecido que mereces más atención. Eres una mujer demasiado especial como para ser solo la esposa que espera a que su marido vuelva de sus asuntos». Me detuve un momento, tratando de discernir si estaba bromeando o si aquello era otra de sus sutiles insinuaciones. «Tomás lo hace por los dos», respondí con cautela, intentando no caer en sus trampas. «Su trabajo ocupa mucho tiempo, pero siempre me tiene en mente». Santiago asintió lentamente, pero noté una ligera sonrisa en su rostro. Llegamos a la villa, escondida entre los árboles densos. El lugar tenía algo extraño: su aislamiento, la vista sobre el lago, la quietud a su alrededor. Todo creaba una atmósfera íntima. «Es maravilloso aquí, ¿verdad?», preguntó Santiago cuando nos detuvimos en la entrada. «Este lugar es perfecto para aquellos que desean estar a solas o con alguien especial». Sentí cómo crecía la tensión dentro de mí, pero traté de mantenerme calmada. Tomás se nos unió, interrumpiendo la conversación, y todos juntos entramos en la villa. Santiago no volvió a mencionar nada más, pero no pude sacarme de la cabeza que sus palabras no eran solo comentarios casuales. Eran insinuaciones, disfrazadas de una charla cotidiana. Tomás tuvo que irse por unos días por asuntos de trabajo, dejándome sola con Santiago. Aunque eso me daba tiempo para descansar y reflexionar, no podía deshacerme de la inquietud que sentía cada vez que nos quedábamos a solas. Santiago era amable y cortés, pero sus miradas fijas y aquellas insinuaciones no me dejaban tranquila. Una noche, me propuso pasar el rato en la biblioteca, que estaba en la planta baja de la casa. La habitación era acogedora, con estanterías altas llenas de libros antiguos y sillones suaves junto a la chimenea. «¿Te importaría acompañarme?», preguntó Santiago con un tono casual, pero había algo en su voz que parecía anticipar mi respuesta. Asentí, tratando de ocultar mi incomodidad. Al fin y al cabo, ¿qué de malo podía haber en una conversación?
Sentado en el sillón, Santiago me observaba con una expresión inescrutable. «María, hace tiempo que quería hablar contigo sobre tu matrimonio», comenzó. «¿Eres feliz con Tomás?». Sentí cómo se tensaba algo dentro de mí. Esa pregunta era demasiado personal. «Claro», respondí con firmeza, intentando sonar segura. «Llevamos mucho tiempo juntos, y todo va bien entre nosotros». Santiago se inclinó ligeramente hacia adelante, como si estuviera profundamente interesado en mis palabras. «¿Estás segura? Tomás es un buen hombre, pero ¿no está demasiado centrado en su carrera? El éxito y el dinero parecen ser lo que realmente le importa». No sabía cómo reaccionar. Esta conversación claramente no iba por el camino que me hacía sentir cómoda. «Sí, tiene mucho trabajo», admití, «pero eso no significa que se olvide de mí». Santiago asintió pensativo, con un brillo en sus ojos en la penumbra de la habitación. «Tal vez Tomás no siempre ve que a su lado hay una mujer que tiene sus propias necesidades y deseos. Necesita más que solo ser esposa. Necesita atención y cuidado». Esas palabras sonaron como una acusación, y me sentí incómoda. Me levanté abruptamente. «Creo que debería irme. Tomás regresará pronto, y tengo que prepararme para su llegada». Santiago sonrió con calma, sin hacer ningún esfuerzo por detenerme. «Como quieras, María. Aún tendremos oportunidad de hablar más tarde». Salí de la biblioteca sintiéndome inquieta y nerviosa. Esa conversación me dejó un mal sabor de boca, y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que Santiago sabía más de lo que parecía sobre nuestro matrimonio. Unos días después, Santiago me propuso dar un paseo a lo largo del lago. Tomás estaba nuevamente ocupado, y comprendí que no podía rechazar la invitación sin levantar sospechas. El lago brillaba en calma bajo la suave luz del sol, creando una atmósfera de aislamiento y serenidad, pero en el aire sentía una tensión que no podía ignorar. Caminábamos juntos, y aunque el paisaje era relajante, no podía deshacerme de la inquietud que me acompañaba. En algún momento, Santiago se desvió hacia un pequeño sendero que llevaba a una playa apartada. La arena era suave, y los altos árboles alrededor creaban una sensación de total privacidad. Lo seguí, sin querer quedarme sola. Nos detuvimos cerca del agua, y Santiago, de pie junto a mí, de repente habló. «María, eres una mujer increíble». Su voz era inesperadamente cálida. «Creo que mereces más atención de la que Tomás puede ofrecerte». Sus palabras sonaron demasiado personales, y antes de que pudiera darme cuenta de lo que ocurría, se acercó bruscamente a mí. Su rostro estaba demasiado cerca, y sin darme tiempo a reaccionar, intentó besarme. Mi reacción fue instantánea. Me aparté bruscamente, y antes de que pudiera pensar, mi mano se levantó y lo abofeteé en la mejilla. Santiago se quedó quieto por un momento, y en el silencio solo se escuchó el sonido de la bofetada. Respiraba agitadamente, con el corazón latiendo desbocado. Para mi sorpresa, Santiago no parecía enfadado. De inmediato levantó las manos en señal de rendición, con una expresión de disculpa en su rostro, y dijo: «Perdóname, María. No sé qué me ha pasado. Fue un error. No quería ofenderte». Sus palabras suavizaron la situación. Tomé una respiración profunda, y aunque todavía estaba alterada, comencé a tranquilizarme. Su disculpa sonaba sincera. «Olvidemos esto», dije, comprendiendo que no quería crear un conflicto. Solo estaríamos aquí unas semanas, y sabía que esto podría complicarlo todo. Santiago asintió y sugirió regresar a la casa. Acepté, y caminamos de vuelta en silencio. Sin embargo, en lo más profundo de mí, no podía evitar pensar que, a pesar del incidente, sentía una extraña sensación, una sensación de que, aunque inesperada, la atención de un hombre tan elegante y atractivo como Santiago, de alguna manera, me halagaba. Esa noche, acostada en la cama, no podía conciliar el sueño. Tomás dormía plácidamente a mi lado. Su respiración era lenta y tranquila, pero mi mente no encontraba paz. Los acontecimientos del día seguían rondando en mi cabeza. El intento repentino de beso, las palabras de Santiago, sus disculpas. Todo aquello había dejado una profunda huella en mí, pero no sabía cómo manejar lo que había pasado.
Miraba al techo, escuchando el sonido del viento fuera de la ventana. Vinimos aquí para descansar, para pasar unas semanas lejos del ajetreo, pero en lugar de eso, sentía cómo entre Tomás y yo se alzaba algo invisible pero tangible. Santiago había actuado con sorprendente normalidad durante la cena, como si nada hubiera ocurrido. Esa calma suya solo hacía que me sintiera más inquieta. ¿Debería contarle a Tomás lo que había sucedido? Lo observé, durmiendo tranquilo a mi lado, y comprendí que si se lo decía, todo se rompería. Nuestras vacaciones, su relación con su padre. No cabía duda de que Tomás no dejaría que este incidente pasara sin consecuencias. Sabía que su padre podía ser un hombre severo, pero siempre había evitado un conflicto abierto con él. Yo, por mi parte, no podía arruinar ese delicado hilo que mantenía unida a su familia. Sin embargo, a pesar de ello, en lo más profundo seguía sintiendo un conflicto interno. ¿Y si Santiago volvía a intentarlo? ¿Y si simplemente estaba escondiendo la cabeza bajo tierra, temiendo enfrentar la realidad? Por otro lado, él era el padre de mi esposo y debía tener cuidado de no dañar las relaciones familiares. Mis emociones estaban mezcladas. Estaba enfadada con Santiago por lo que había intentado, pero al mismo tiempo no podía negar por completo que una pequeña parte de mí se sentía halagada de que un hombre como él me encontrara atractiva. Ese pensamiento me confundía aún más. Todo irá bien, me susurré, intentando convencerme de ello. Después de todo, solo estaríamos aquí unas semanas más, y luego todo volvería a la normalidad. Solo debía ser cautelosa y mantener la distancia. Pero incluso cuando cerré los ojos, las preocupaciones no me abandonaban. Parecía que esa tensión me acompañaría hasta el final de nuestra estancia aquí. Cuando Tomás me dijo que tenía que volver a irse por unos días por trabajo, no pude deshacerme de la sensación de inquietud. Quedarme sola con Santiago después de lo que había pasado me parecía arriesgado. Sin embargo, no podía oponerme ni a la partida de Tomás ni a la situación en la que me encontraba. Tomás se fue por la mañana, y la casa volvió a sumirse en ese silencio que solo era interrumpido por los sonidos de la naturaleza afuera. Santiago sugirió que pasáramos el día en la villa junto al lago, lo cual sonaba como una manera de distraerme. Pero con cada minuto que pasaba a su lado, sentía como él ejercía más influencia sobre mí, como si estuviera desdibujando los límites entre lo personal y lo permitido. Estábamos sentados en la terraza de la villa, desde donde se podía contemplar una vista magnífica del tranquilo lago. Una suave brisa acariciaba el agua, y el sol jugaba sobre la superficie con destellos dorados. Parecía la escena perfecta para relajarse, pero Santiago no me daba tregua. De nuevo empezó a hablar de Tomás. «Tu marido está demasiado ocupado con su trabajo», dijo Santiago en tono pensativo, mirando a lo lejos, pero sentía que sus palabras estaban dirigidas directamente a mí. «No ve que tiene a una joya a su lado. Te mereces mucho más». Sus palabras despertaron en mí una vez más una sensación de incomodidad, pero él siguió. «Lo sientes, ¿verdad? Siempre está distante, atrapado en sus asuntos, en sus pensamientos, pero tú también tienes tus propias necesidades, tus propios deseos. Te mereces a alguien que te preste atención, que te valore por quien realmente eres». Hizo una pausa, como esperando que yo lo confirmara. Sabía que intentaba manipular mis dudas. Todo lo que decía era cierto a medias. Sí, Tomás estaba inmerso en su trabajo, pero eso no significaba que no me quisiera. Sin embargo, las palabras de Santiago eran tan convincentes, y sentía que dentro de mí empezaba a aflorar un descontento que antes había reprimido. «Entiendo que puedas sentirte sola, María», continuó él. Su voz se volvió más suave, como si estuviera penetrando en mis pensamientos. «Y eso es normal. Estoy aquí. Yo te veo, como nadie más lo hace. Sé lo que necesitas». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esa presión, ese subtexto oculto, todo empezaba a desdibujar mis límites. Estaba manipulando mis emociones de manera tan sutil que casi caí en su juego, pero dentro de mí aún quedaba resistencia. «Santiago», dije, tratando de mantener mi voz firme, «no deberías comparar mi relación con Tomás. No es tan sencillo como parece desde afuera». Pero él no se detenía.
Sus ojos parecían penetrar hasta lo más profundo de mi alma y sus palabras resonaban en mis oídos como un eco de lo que temía admitir. Comprendí que Santiago, con su carisma y confianza, estaba jugando hábilmente con mis emociones. Había logrado sembrar dudas en mí, dudas que antes no existían. Y aunque seguía resistiéndome, una parte de mí comenzó a preguntarse, ¿acaso Tomás realmente me veía? ¿O simplemente me había convertido en parte de su vida rutinaria? Tomás se había ido por unos días y Santiago decidió organizar una cena en la villa. Dijo que quería que me relajara, que descansara, y todo parecía completamente inocente. La atmósfera esa noche era sorprendentemente tranquila. Una luz cálida de velas, música suave de fondo y el lago reluciendo bajo la luz de la luna. Todo creaba una ilusión de comodidad, pero la tensión que flotaba entre Santiago y yo no había desaparecido. «Pareces cansada, María», comenzó mientras servía vino en mi copa. «Creo que necesitas más atención y cuidado. Puedo ver cómo Tomás está absorbido por su carrera, y tal vez tú te sientes un poco olvidada». Sus palabras tocaron de nuevo esa fibra sensible que ya había estado resonando en mi interior. Sabía que lo hacía deliberadamente, tocando mis inseguridades y mis miedos. Pero una parte de mí escuchaba con una curiosa fascinación. Hablaba con calma, con seguridad, como alguien que comprende y empatiza. «Sé que Tomás es un buen hombre», continuó Santiago, mirándome con una expresión de comprensión. «Pero a veces olvida que tiene a su lado a una mujer que merece más. ¿Quizás tú misma lo sientes?» Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Sus palabras despertaron algo que había tratado de no admitir. Sí, Tomás estaba profundamente inmerso en su trabajo, y a veces me faltaba su atención. Pero esos pensamientos siempre habían permanecido en mi cabeza. Nunca los había dejado salir hasta que Santiago comenzó a darles voz. «Llevamos mucho tiempo juntos», respondí finalmente, tratando de mantener la neutralidad. «Todos tienen dificultades, pero Santiago ya sabía que había encontrado un punto donde presionar». Se inclinó ligeramente hacia adelante y su voz se volvió más suave, como si compartiera algo íntimo. «Solo quiero que seas feliz, María. Veo que en tu interior luchas con dudas. No estoy aquí para entrometerme en tu matrimonio». Hizo una pausa, dándome tiempo para asimilar sus palabras. «Pero siento que te mereces más de lo que tienes ahora. Te mereces estar en el centro de atención, sentirte importante y valorada». Esas palabras se filtraron en mi conciencia. A pesar de mi resistencia interna, comencé a sucumbir a su influencia. Era tan convincente que sus palabras empezaron a parecerme verdaderas. Sentí como mis dudas crecían, y eso era exactamente lo que Santiago esperaba. Su confianza y apoyo parecían genuinos, pero sabía que detrás de ello había algo más. Lo miré, tratando de entender lo que realmente estaba ocurriendo. Estaba manipulando mis emociones, profundizando poco a poco en una conexión emocional que quizás no quería reconocer. Pero en ese momento ya estaba tan inmersa en mis propios pensamientos que no encontraba la fuerza para interrumpir esta conversación. Algo dentro de mí empezaba a quebrarse. La tarde en la villa parecía ser como cualquier otra. Santiago estaba sorprendentemente calmado, pero dentro de mí aún persistían las dudas y la inseguridad después de nuestra última conversación. Traté de mantener mi distancia, de evitar momentos demasiado personales, pero sentía cómo su presencia se hacía cada vez más irresistible. Todo lo que hacía me hacía sentir importante, necesaria, y en algún momento comencé a ceder. Estábamos sentados en la sala, conversando, y Santiago parecía estar más atento que nunca. Cuando me incliné para tomar mi copa, él se acercó más, y sentí su brazo rodeando suavemente mis hombros. El momento duró solo un instante, pero no encontré la fuerza para apartarme. Su toque era cálido y seguro. «No tienes por qué estar sola en tus sentimientos, María». Su voz era suave, casi un susurro, como si temiera romper ese momento. «Veo que te falta cuidado. Estoy aquí para ti». Tomó mi barbilla con delicadeza, levantando mi rostro hacia el suyo, y nuestras miradas se encontraron. Todo sucedió tan rápido, y sentí cómo dentro de mí se derrumbaban las barreras que había intentado levantar. Sus labios rozaron los míos,
y por un momento me quedé inmóvil. Pero algo en mí se quebró, y me derretí en sus brazos. Sus manos firmes se deslizaron por mi cintura, abrazándome, y sentí como el calor recorría todo mi cuerpo. Sabía que estaba mal, que estaba traicionando a Tomás, pero en ese momento no pude resistirme. Todo lo que quería era sentir el calor que Santiago me ofrecía. Tomó mi mano y me llevó al dormitorio. Caminaba como hipnotizada, sin comprender del todo lo que estaba haciendo. Dentro de mí luchaban sentimientos contradictorios, pero el deseo físico los eclipsaba. Santiago estaba decidido, y yo me dejé llevar por su voluntad. Nos encontramos en la cama, nuestros cuerpos cubiertos solo por una ligera manta. Sus manos sobre mi piel, sus caricias, todo parecía prohibido y al mismo tiempo, indescriptiblemente atractivo. Sabía que no había justificación para mis actos, pero en ese momento ya no importaba. De repente, la puerta se abrió. Escuché a alguien entrar en la habitación y me congelé. Tomás estaba en el umbral. Sus ojos se agrandaron de asombro. En un segundo, su mundo se derrumbó, y en mi mente estallaron cientos de pensamientos. Todo lo que había tratado de ocultar y justificar, en ese momento se hizo evidente e irreparable. Tomás nos miraba, y pude ver en sus ojos el dolor, la ira, la traición. No podía creer lo que veía. Su propio padre, yo, su esposa, a quien amaba. Todo estaba roto en pedazos en un solo instante. Pero, ¿cómo llegó Tomás en ese preciso momento? ¿Acaso Santiago lo había planeado todo desde el principio? Ese pensamiento cruzó mi mente como un rayo, y sentí como el frío terror me invadía. De repente, todo parecía una trampa meticulosamente orquestada, y yo me encontraba en el centro de ese juego. El silencio en la habitación era casi ensordecedor. Tomás estaba en el umbral, su rostro distorsionado por la ira y el dolor. Sabía que este momento era inevitable, pero nada podría haberme preparado para lo que vi en sus ojos. Estaba destruido, su mundo se había desmoronado y yo era la causa de ello. ¿Qué demonios es esto? Su voz temblaba de rabia y cada palabra era como un golpe en el pecho. Me levanté de la cama, cubriéndome con la manta, intentando encontrar palabras, pero mi mente estaba en blanco. Tomás, por favor, déjame explicarte. Mi voz apenas era un susurro, pero la furia en sus ojos me cortó de inmediato. ¿Explicarme?, espetó, dando un paso adelante. ¿Qué demonios me puedes explicar, María? Tú y él, señaló a su padre, que permanecía sentado al borde de la cama, casi tranquilo, como si todo estuviera yendo según lo planeado. Mi propio padre y mi esposa. Sus palabras estaban cargadas de dolor. Estaba tan aturdido que apenas podía procesar lo que estaba viendo. Lo vi debatirse entre la incredulidad y la furia. Traté de explicarle, aunque sabía que todo era inútil. Esto fue un error. Yo no quería que esto pasara, Tomás. Las palabras salían con dificultad mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Cometí un terrible error, pero no puedes imaginar lo que... ¡Cállate!, gritó, su voz rasgando el aire con una mezcla de desesperación y furia. ¡No me vengas con excusas, María! Lo vi temblar, abrumado por el odio. No podía creer que su propio padre estuviera involucrado. Intenté seguir hablando, pensando que aún podría calmarlo de alguna manera, pero él se negaba a escucharme. Santiago, por su parte, se mantenía inmóvil, como si todo lo que estaba sucediendo no tuviera nada que ver con él. Su expresión era neutral, casi satisfecha, y fue en ese momento cuando todo encajó en mi mente. La calma de Santiago, su indiferencia ante la devastación de su hijo. Todo esto había sido planeado desde el principio. Mis ojos se encontraron con los de Tomás, pero él ya no podía ver en mí nada más que traición. Comprendí, con una fría certeza, que Santiago había manipulado cada paso. Él había preparado el escenario para este momento, sabía exactamente cuándo Tomás volvería. No era una coincidencia, no podía serlo. Santiago había orquestado todo para destruirnos, y yo caí en su trampa. Tomás regresó a la villa al día siguiente, después de haberme encontrado con Santiago en la cama. Su rostro estaba deformado por la ira y el dolor, pero esta vez no vino por mí, sino por su padre.
Escuché cómo entraba ruidosamente en la casa. Sus pasos pesados resonaban por los pasillos, como si estuviera decidido a obtener finalmente una explicación. Santiago estaba sentado en la sala de estar, completamente tranquilo, como si todo lo que ocurría no tuviera nada que ver con él. Parecía que había estado esperando este momento. ¿Cómo pudiste? Tomás entró en la habitación. Su voz estaba llena de rabia y desesperación. Lo destruiste todo. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí y a mi esposa? Santiago lo miró con una ligera sonrisa, como si ya supiera exactamente lo que iba a pasar. Se levantó lentamente y, con las manos cruzadas detrás de su espalda, respondió con una calma fría. Porque te mereces algo mejor, Tomás. Has estado ciego durante demasiado tiempo. María no es digna de ti. Lo vi desde el principio. Tomás se quedó congelado, sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué has dicho? Su voz ahora era baja, casi un gruñido. ¿Quieres decir que planeaste todo esto? ¿Que destruiste nuestro matrimonio a propósito? Santiago dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con un cálculo frío. Exactamente. Hace tiempo comprendí que María no era la mujer que necesitabas. No iba a serte fiel, no podría darte lo que mereces. Solo te mostré su verdadero rostro. Tomás estaba atónito. Por un momento se quedó paralizado, digiriendo lo que había escuchado. Su furia comenzó a crecer de nuevo, esta vez no solo contra mí, sino también contra su propio padre. «Esto es repugnante», exclamó Tomás, sus manos apretadas en puños. «Estás justificándote diciendo que lo hiciste por mí, pero esto fue un acto vil, bajo. Has jugado con nuestras vidas». Santiago no retrocedió. Su mirada seguía siendo fría y sus palabras aún más duras. Necesitas una esposa leal, Tomás, no alguien que te traicione a la primera oportunidad. Hice esto para salvarte de un dolor aún mayor en el futuro. ¿Salvarme? Tomás dio un paso hacia él, su rostro palideciendo de ira. ¿Crees que destruyendo mi matrimonio me has salvado? Has destruido todo lo que me importaba y ni siquiera sientes el más mínimo remordimiento por ello. Yo estaba cerca, escuchando este intercambio, y solo entonces comprendí lo profundamente involucrado que había estado Santiago en toda esta manipulación. Había planeado todo desde el principio, organizando todo para que Tomás fuera testigo de lo que había ocurrido entre nosotros. Y aunque esto no justificaba mis acciones, comprendí que había sido una pieza en su juego. Tomás, devastado y traicionado, acusó a su padre del acto más bajo que se podía cometer. «No eres mi padre. Eres un monstruo», finalmente exhaló, dando un paso atrás. «Y nunca te perdonaré por esto». Tomás estaba de pie en el vestíbulo de la casa de campo, su rostro distorsionado por el dolor y la determinación. Todo lo que había ocurrido en los últimos días lo había destruido por completo. Ya no quería verme a mí ni a su padre. Sus ojos ardían de ira y decepción, y cada paso que daba estaba lleno de la certeza de que todo había terminado. Santiago lo observaba desde cerca, pero, a pesar de todo, no había indiferencia en su mirada. Miraba a Tomás como si todavía creyera que todo lo que había hecho era por el bien de su hijo. Sin embargo, entre ellos había un abismo insalvable. La familia que alguna vez parecía inquebrantable estaba destruida, y ninguna justificación podía cambiar eso. «Has destruido a nuestra familia», dijo Tomás con firmeza, pero su voz seguía rota por el dolor. «Ninguna excusa cambiará lo que has hecho. Lo arruinaste todo, y no voy a perdonártelo». Santiago permaneció en silencio, sin intentar justificarse. Su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos había la convicción de que todo lo que había hecho era para salvar a Tomás. Pensaba que estaba liberando a su hijo de un matrimonio que consideraba indigno, pero para Tomás todo era diferente. «No quiero volver a tener nada que ver contigo», continuó Tomás, con sus palabras como una sentencia. «Ya no eres mi padre». Dio el último paso hacia la puerta, sin mirar atrás. Yo estaba cerca, viendo cómo todo se derrumbaba. Mi matrimonio con Tomás había muerto, y sabía que ninguna disculpa o explicación podría salvar lo que alguna vez compartimos. Santiago no intentó detener a su hijo, pero su mirada no era fría. Estaba convencido de que, por horribles que fueran sus acciones, las había hecho por amor a Tomás,
para asegurarle un futuro mejor. Aunque Tomás no lo veía así, Santiago seguía creyendo en su decisión. Cuando Tomás se fue, me quedé sola con Santiago. Ahora que su plan se había revelado, su actitud hacia mí había cambiado por completo. Ya no intentaba fingir. La máscara que había llevado conmigo finalmente había caído. No había más palabras, no había más sonrisas con las que me había engañado para atraerme a su juego. Su verdadero rostro era frío y calculador. Recogí mis cosas en silencio, sin decir una palabra. Santiago no intentó detenerme ni hablar conmigo. Ambos sabíamos que ya no quedaba nada entre nosotros. Su juego había terminado. Ese mismo día me fui a casa de mi mejor amiga, devastada y rota. La conciencia de que había sido una pieza en el juego de Santiago no me abandonaba, pero ahora que todo estaba expuesto, solo sentía vacío. Me fui sin despedirme, dejando atrás las ruinas de mi matrimonio y de una familia que ya no existía. Estaba sentada en el sofá de la casa de mi mejor amiga, abrazando una taza de té caliente, pero ni siquiera su calor podía disipar el frío que había echado raíces dentro de mí. Todo lo que había ocurrido en los últimos días parecía una pesadilla interminable. Me sentía perdida y destrozada. No había camino de regreso y no sabía cómo avanzar. Mi amiga estaba sentada a mi lado, ofreciéndome su silenciosa compañía, pero no podía contarle todo, no podía compartir todo ese horror. Sentía que, si pronunciaba las palabras en voz alta, todo volvería a la vida, y de alguna manera volvería a quedar atrapada en esa trampa de la que apenas había logrado escapar. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Tomás marcharse sin mirar atrás. Su rostro estaba lleno de rabia y dolor. Había perdido no solo a mi esposo, sino a la familia que pensé que había reconstruido. Mi vida, la que había tratado de construir durante tanto tiempo, se había derrumbado en un solo momento, y no podía entender cómo me había permitido caer tan profundamente en el juego de Santiago. Ahora, sentada en la casa de mi amiga, intentaba olvidar todo lo que había sucedido, pero los pensamientos no me dejaban en paz. No sabía qué hacer a continuación. No podía volver con Tomás. Entre nosotros todo había terminado. No podía quedarme con Santiago. Él había convertido mi vida en ruinas. Parecía que ya no tenía elección, ni un camino hacia adelante. A veces pensaba que tal vez debía irme lejos, empezar de nuevo en algún lugar, liberarme del peso de todo lo que había pasado. Pero incluso esa idea parecía inalcanzable. Mi corazón estaba lleno de tristeza, y mi mente, de incertidumbre. Lo único que podía hacer ahora era quedarme aquí, en la casa de mi amiga, e intentar reunir las fuerzas necesarias para empezar a pensar en el futuro. Pero por ahora, no sabía dónde encontrar esa salida. Era como si estuviera atrapada en una niebla, sin ver ni el camino ni la dirección.